todos, les agradezco en nombre de la Fundación TIGACET Argentina que hayas llegado hasta aquí y sin más dilación le voy a ceder la palabra a quien va a ser el director de este coloquio, el doctor Enrique Aguilar. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos en esta jornada que titulamos La Universidad en Discusión, Pasado, Presente y Futuro, que la Fundación TIGACET Argentina organizó con el apoyo del Banco Ciudad y la generosa hospitalidad de esta casa, la Oficina Cultural de la Embajada de España. Les agradecemos mucho haber aceptado la invitación y nos sentimos de verdad orgullosos por haber reunido a un grupo tan calificado de colegas procedentes de diversas áreas disciplinarias, muchos de los cuales realizan o han realizado actividades de gestión académica juntamente con su labor académica también. En lo personal le agradezco mucho a la Fundación TIGACET Argentina por haberme confiado esta responsabilidad. Muy especialmente quiero agradecerle el apoyo a su directora ejecutiva, Inés Viñuales, y a su equipo, Andrea Rochetti, a Mercedes Monteiro, Mela, y a todo el equipo que ha colaborado mucho para la organización de este evento. Las pautas para el desarrollo de la conversación, que dividiremos en dos sesiones de 1 hora 45 cada una, ya las pudimos anticipar por mail, recuerdan, en una carta que enviamos el jueves el 1 de agosto, no sé si fue jueves, pero las recuerdo brevemente. Bueno, cada sesión comienza y termina en punto. Para hacer uso de la palabra basta con que me la pida por algún medio convencional, por ejemplo, levantando la mano. Pedimos que las exposiciones sean breves, que no se extiendan por más de 3 o 4 minutos, de manera que todos podamos participar reiteradas veces durante cada sesión. Pedimos que los celulares se apaguen en silencio y, como fuera ya dicho también en esa nota, de lo que se trata es simplemente de conversar, sin ánimo de arribar a ninguna conclusión, sino meramente de intercambiar ideas y de contribuir acaso a un debate que parece bastante oportuno y necesario. La primera sesión de este encuentro la dedicamos a 2 textos: Visión de la Universidad, de Ortega y Gasset, un texto publicado en 1930, y en segundo lugar algunos capítulos seleccionados de un libro llamado Sin fines de lucro, Not for Profit, publicado en el año 2010 por la filósofa estadounidense Martha Nussbaum, y que tiene un título bastante sugestivo: ¿Por qué las democracias necesitan de las humanidades? Yo voy a enunciar algunas preguntas a las que no tienen por qué atenerse, simplemente a título orientativo, o si pueden servir de disparador para algún comentario con respecto a los 2 textos. Y lo mismo haré en la segunda sesión con respecto al texto de Pedro Foucault. ¿Qué piensan acerca, insisto, no tienen por qué atenerse a estas preguntas, son meramente orientativas? ¿Qué piensan acerca de la afirmación según la cual las universidades son reflejo, como cualquier otra institución, de la historia particular y de la cultura de una nación, ¿no? Si es compatible esta visión con una propuesta o modelo eventualmente exportable? ¿Qué le sugiere la tensión que recorre prácticamente todo el texto entre cultura por un lado y especialización o fragmentación por el otro? Fragmentación del saber, ¿no? ¿A quién le parece que está criticando Ortega? ¿Al especialista en general o a lo que podríamos llamar en la vena de Leo Strauss a un especialista sin espíritu? O sea, ¿es una crítica a la especialización per se o a un tipo específico de especialización? ¿Es hoy la cultura un mero adorno de la capacitación profesional? ¿Qué piensan acerca del principio de la economía de la enseñanza, ¿no? según el cual solo se debe enseñar lo que se debe aprender, partiendo no del profesor o del saber mismo, sino del estudiante?
¿Qué piensan? Es un tema quizá particularmente sensible de la concepción de la universidad entendida como una institución primariamente docente, aunque inseparable de la ciencia, pero primariamente docente. Todos recordamos la fórmula, quizá la universidad no es ciencia, la universidad es además ciencia. ¿Qué le sugiere esa fórmula? ¿Puede hoy hacerse una distinción tan tajante entre la inversión dirigida a capitalizar nuevos hallazgos mediante la investigación y la que procura más bien preservar el conocimiento de los virus? Ha sido tan desastroso, como dice Ortega, el predominio de la investigación en la universidad, en la medida que ha sido refractario al predominio de la cultura y al surgimiento de talentos sintetizadores, como llama Ortega. ¿Debe una universidad, como él sugiere al final del texto, estar sumergida en la plena actualidad y metida en medio de las urgencias de la sociedad, o más bien debería apartarse de estos propósitos más bien instrumentales, alejarse del bullicio y de las exigencias de utilidad? Y con respecto al texto de Nussbaum, bueno, dos o tres preguntas también. ¿Hasta qué punto es cierto que la formación de ciudadanos independientes está atada a las disciplinas humanísticas? Si es cierto que estas disciplinas proveen los hábitos mentales que ella menciona, como la capacidad de discernimiento, la imaginación creativa, la reflexión crítica, la indagación, necesarios, según ella, para mantener vivas las democracias. Si es posible impartir este tipo de educación que ella postula en clases de cursos numerosos, o solamente factible en grupos reducidos y recurriendo a otro tipo de metodología, por ejemplo la socrática. Podríamos decir que estas disciplinas que integran una suerte de corpus humanístico común son todavía necesarias en un mundo en el cual parece haberse quebrado la relación de continuidad que décadas atrás existía entre carrera universitaria y vida profesional. Bueno, dejo planteadas estas preguntas. El debate, la conversación está abierta. Quien quiera iniciarla. Charlie. Gracias por la invitación. Muy interesante el tema que nos analizamos. Ni siquiera cuando estaba en cargos académicos, de conducción académica, no tenemos oportunidad de conversar ni de pensar quizás mucho sobre ellos, aunque sí lo vivimos en nuestro trabajo día a día, porque los conflictos aparecen. Yo el artículo de Ortega siempre, cuando lo leí hace unos años, me llamó mucho la atención, porque yo vengo de una cultura donde la enseñanza parecía íntimamente relacionada con la investigación. Es decir, si no teníamos profesores que investigaban, era porque no había suficientes recursos, suficientes profesores, pero no era nuestra idea. Obviamente, Argentina, el sistema universitario en general, hasta en las universidades de elite, digamos, la investigación está acotada a un grupo de individuos, pero hay muchos que son los que replican conocimiento. Pero lo que nos dice Ortega es, no está bien pensar así. Una cosa es transmitir conocimiento, ser un buen profesor, ser un buen sintetizador. Otra cosa distinta es hacer un paper sobre algún temita. Y lo que dice que es muy fuerte es que esto no solo no necesariamente impacta sobre el otro, que puede distraer, sino puede dar efectos negativos. Y me hizo pensar, claro, todo nuestro sistema universitario está pensado a tratar de tener gente que haga más investigación. Nuestro sistema de control estatal de la educación está pensada en que haya mucha investigación, aunque después en la práctica eso no se da. Todos los libros llenados con hemos hecho malabarismo para mostrar que había investigación, no había tanta. Se cumple con un ritual en que todos postulamos algo y después. Y nuestras instituciones son instituciones básicamente que pagan por dar clase. La mayoría de los que no tienen full time, y aún los que tenían full time eran
las universidades, muy pocas universidades pagan por la investigación porque es carísima esa investigación. Entonces implica ir a aranceles muy elevados y muy minoritarios. Y el sector público es otra cosa, tiene su propio. Sí, a mí la verdad que me hizo pensar, porque te obliga a pensar distinto desde la conducción universitaria, aunque uno en la práctica termine aplicando de alguna manera esta diferenciación. Yo, por ejemplo, cuando estaba en la UADE, cuando llegué a ser rector, que venía de las universidades de investigación, mi idea inmediatamente fue, esto es lo que sostiene la universidad. Tenemos que tener una investigación, pero esa investigación tiene que estar acotada, ser de excelencia, pero acotada. No podemos pensar que toda la universidad, porque es económicamente impracticable. Ahora, el paso que me quedó es establecer el puente entre esta sociedad de investigación y la docencia, y en esto yo he increpado con los miembros del consejo, el famoso ¿para qué sirve esto? ¿No? Y bueno, sobre eso pienso que podemos debatir. No tengo una respuesta clara. Entiendo que todas estas preguntas son muy válidas, muy relevantes hoy en día. Gracias, Charlie. Roberto. Hago una aclaración por la dinámica de la reunión. No es necesario esperar a que alguien termine para solicitar la palabra, sino que ustedes pueden ir levantando un dedo y Enrique los va a ir anotando. Y si quieren hacer una intervención sobre lo que ha dicho alguien, simplemente marcando al revés, digamos, de para arriba para abajo, va a ser la posibilidad de una intervención breve. Retomo un poco esta perspectiva de Ortega en Misión de la Universidad. Tengamos en cuenta que fue escrito en 1930, es decir, ya estamos casi 90 años, ¿no? De 80 años y pico, más de 80. Y ahí también hay que calibrar respecto del concepto que nosotros hoy podemos tener de la misión de la universidad, que Ortega pretendía en ese momento tener un carácter sumamente inclusivo. Estaba preocupado por la educación de los obreros, de las clases que podrían estar más marginadas de la cultura. Hoy diríamos que el profesor, tal como lo concebía Ortega, era una especie de, ahora que está tan de moda, de chef, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque lo que en definitiva lo que proponía Ortega era ayudar a una gran digestión de la cultura para que todos los habitantes del país estuvieran, decía él, a la altura de los tiempos. Es decir, supieran más o menos dónde están parados en el mundo. Ya sabemos que, por lo menos en la educación elemental, primaria, secundaria, nos manejamos muchas veces, y más en la época de Ortega, con textos que tienen una antigüedad. O sea, la ciencia que reflejan esos textos tiene una antigüedad, a veces terrible, de 40 o 50 años. Y eso significa que no estoy viviendo el año que vivo, que dice el calendario, estoy viviendo atrás 30, 40 años. Entonces la comprensión del mundo necesita de alguien que ayude a esa digestión a partir de los elementos, de los datos, de la información que circula o puede circular por el mundo en ese momento. La gran misión del profesor universitario y por tanto de la universidad es ayudar a que todos tengan toda la capacidad para hacerse cargo de lo que está pasando en el mundo y, por supuesto, a partir de ahí tomar decisiones, fundamentalmente decisiones cívicas, pero no solamente respecto del propio país, sino también en el caso de Ortega de lo que era la Marcha de Europa, o lo que es la historia universal, y que eso entonces no fuera producto de una laguna de ignorancia que nadie hasta ese momento se había animado a llenar. Gracias, Roberto. Carlos. Sí, gracias. Y bueno, gracias por la invitación a participar. Básicamente suscribo mucho de lo que dijo Carlos. Bueno, yo soy un rol directivo hoy de una universidad y nunca había leído este texto antes. Es realmente muy interesante y siento que se escrito así casi 100 años en una situación totalmente distinta y eso me parece relevante. Realizando su preferencia claramente distinta que va creciendo durante el texto en cuanto al rol de la universidad. Una es investigación, otra es cultura, usamos varias veces la palabra cultura que ahora quiero enfatizar en esto, y otro es, bueno, la transmisión del conocimiento desde un punto de vista profesional, por así decirlo. Y yo voy fundamentalmente al punto cultura. Y para mí, el ideal de una universidad, en realidad para mí el ideal de una universidad, que no existe en nuestro país,
es un liberal college, es un lugar donde el estudiante recibe primero una formación complementaria a lo que recibió en etapas previas, y eso creo que no tiene sentido de la cultura a nivel de universidad si no la recibe primero el estudiante en el colegio secundario, por ejemplo. Y ahí estamos, bueno, ahí hay un tema de costo de oportunidades, el economista de adentro, que hasta dónde nuestra sociedad se puede permitir el lujo en estos años de estudio, dada esta realidad, es lo que es transmitir cultura, y que eso es un rol, bueno, de una instancia previa que hoy se transitan, bueno, como también partes, ¿no? Ese es un punto. Otro punto que me pareció muy interesante, y ya te veo que estoy ya desde el tiempo, es el énfasis, y que yo sé que es cierto, que lo vivo y lo vivo a vivir, que uno le pone a la investigación científica. Claramente no hay una correlación entre buenos profesores y grandes científicos. Los peores profesores que tuve en mi vida eran extraordinarios científicos y viceversa. Esto está clarísimo, y para mí está también muy claro. Le ponemos coñado, evaluaciones, todos los papeles que uno se la pasa llenando, mostrar de investigación o los requerimientos, por supuesto, de investigación que en muchas, bueno, vamos a las ciencias sociales, ni que hablar de las profesionales, hablan de ciencias profesionales, y todo un tema de discusión continuo, que termina siendo una farsa. Esa es la realidad. Entonces, por un lado tenemos que sin duda la biología es el ámbito natural para desarrollar ciencia, pero eso no implica, me parece, que tiene que haber una correlación entre teaching y research, por así decirlo. Gracias, Edgardo. Álvaro aludió a su rol directivo, es el rector de UCEMA. Tenemos dos rectores, Charlie de Bade y Eduardo Zimmerman de UDESA. En la lista está María Matilde. Bueno, yo, tres cositas breves vinculadas a lo que se estuvo conversando y a las preguntas. No estoy tan segura que 1930 es muy difícil a 2019 en Europa. Yo creo que el auge de los nacionalismos estos en Europa nos pone en una situación bastante parecida, aunque el auge del nacionalismo en Europa hoy sea distinta a lo que fue el inicio de los fascismos en 1930. Porque hoy, producto de la inmigración, la globalización, no me quiero extender porque no tiene sentido, pero digo, yo cuando leí el texto de Víctor Ortega pensé, si estamos, que es otra realidad, bueno, soy historiadora, acá me cocina, digo, pero son, pero son, de la verdad que es un contexto, también, sí, es un contexto que tiene una actualidad, un texto, que tiene un contexto de cierta actualidad, no lo desecharía por eso, sino al contrario, lo tomaría a propósito de esto. Después otra intervención que quiero hacer es sobre el científico. Yo soy decana, la semana que viene termino, de una universidad pública, que ahí tendríamos que ver las diferencias que hay entre lo público y lo privado, porque yo creo que son muy importantes y lidiamos con cosas diferentes, probablemente. Es muy interesante la observación que hace él, porque él hace como dos caras del científico. Una donde lo elogia, que dice que es un ser muy especial, no quiero leer porque nos va a llevar mucho tiempo, en la página 537, y en otra donde nos dice las extraordinarias limitaciones de un científico. Me parece que las dos caras son interesantes para reflexionar. Yo, que he estado muy atrapada siempre en la investigación y me he visto obligada a ser decana, un poco presionada por el contexto para ser decana, la investigación también genera nuevos bárbaros, porque Ortega dice que los profesionales que son nuevos bárbaros, ¿no? Por esta incultura, por esta falta de asimilación de la cultura de la física, la cultura de la biología, no la biología, la física. Y la importancia y ahí me parece también que él apunta un poco de las preguntas que hacía, todo esto para formar ¿quién? Buenos médicos, formar ¿qué dice? Buenos médicos, buenos abogados. Va como a un punto medio, ¿no? O sea, ¿qué pretende la universidad? Pero curiosamente, y esto tiene que ver con algo que dijo Roberto, que también quiere educar a los obreros, curiosamente, él nos dice algo que a mí me llamó muchísimo la atención, que probablemente
no sea nada muy novedoso para la época, pero a mí me parece que es bastante novedoso, es que él dice que Europa está hecha a pedazos por el profesionalismo, ¿no? El hiperprofesionalismo, ¿no? Que ha ganado a las universidades. Y la salida es enseñar la cultura, ¿no? Como sistema de ideas, en un tiempo y en un espacio. Y deseducar al nuevo bárbaro, que yo digo, no solo educar al profesional, añadiría, sino también al científico, ¿no? Y entonces propone esta suerte de horizonte medio. Pero curiosamente él dice, disculpen, pero estoy buscando la página porque se los quiero leer, entonces se los voy a leer brevemente. Él dice lo siguiente, ya voy. Tengo mucho lío de papel. 539 y 500, acá está. La sociedad necesita buenos profesionales y por eso está ahí la universidad con su enseñanza profesional. Pero necesita antes que eso y más que eso, asegurar la capacidad en otro género de profesión, la de mandar. En toda sociedad manda alguien. Grupo, clase, pocos o muchos. Y por mandar no entiendo tanto el ejercicio jurídico de una autoridad como la presión e influjo difuso sobre el cuerpo social. Hoy mandan en las sociedades europeas las clases burguesas, la mayoría de cuyos individuos es profesional. Importa, pues, mucho a aquellas que estos profesionales, aparte de su especial profesión, sean capaces de vivir e influir vitalmente según la altura de los tiempos. Bueno, entonces habla de crear una nueva universidad, etc. Si mañana mandan los obreros, la cuestión sería idéntica. Tendrán que mandar desde la altura de su tiempo, de otro modo serán suplantados. Estoy pensando en la Unión Soviética, que no fueron muy bien suplantados. Entonces, me parece que él está pensando en la sociedad como formadora de buenos ciudadanos, pero formadora de las élites, y que esas élites se nutren de la formación de los buenos ciudadanos, que son los buenos ciudadanos, diría Nussbaum, que son también el buen médico, dejo ahí, tengo más cosas para decir, pero dejo ahí. Gracias, María Matilde. Sí, Leonardo. Sí, bueno, buenas tardes a todos. En principio, gracias por la invitación. Bueno, también sobre el texto de Ortega y Gasset, la verdad que para mí fue muy rico leerlo en este momento contemporáneo. Me parece que coincido que por ahí viene muy a cuento. Y quizás por mi perspectiva, lo primero que hice es una introspección respecto de la misión de la universidad y las veces que a mí me había tocado en un cargo de conducción en una universidad, cómo he enfrentado la misión. Y quiero plantear mi disertación sobre ese tema, digamos. La misión, no sé si hoy nosotros pensamos mucho sobre la misión de la universidad en general. En el fondo, ¿sí? No en la cotidianidad. Y creo que es un tema que también de alguna manera demuestra cómo está la universidad hoy, por lo menos desde la perspectiva que yo la miro. Con lo cual eso me ha interpelado bastante y me ha llevado a replantearme algunas cuestiones. Sobre todo desde el punto de vista, si muchas veces esa misión no es guiada por factores externos sino propios, donde uno termina siendo en lo esencial llevado por determinadas articulaciones externas, sean regulaciones, sean no regulaciones, sean por otras cuestiones. Ese es un primer gran punto. Segundo punto es en la sociedad. Sociedad, en un momento, me pareció muy interesante esto que decía de enseñar lo que se puede enseñar o lo que se está dispuesto a aprender. La gran pregunta que me hago ahí es quién determina qué es lo que hay que enseñar y qué es lo que determina qué es lo que el otro está dispuesto a aprender en un colectivo de una comunidad que tiene distintas vicisitudes o distintos rasgos. Pero si uno mira de afuera, también me pregunto en nuestra sociedad qué es lo que necesita hoy de la formación universitaria. Desde el punto de donde me toca mirarlo a mí, sin lugar a dudas, el resto de la educación inicial, media, es similar. Con lo cual es un planteo también a deberá, pero me parece que lo pone en la mesa como para empezar a plantearlo y empezar a trabajarlo. Y por último, el tema de la investigación, que va a cuento con esto que decíamos de las esencias.
Hoy tenemos parámetros o regulaciones como CONIOC que nos llevan a incorporar la metodología de investigación en sucesivas carreras, ¿sí? Algunas de las cuales son interesantes, pero otras se hacen simplemente porque tenemos que poner un tópico para desarrollarlo. Y estamos hablando de un agente externo donde regula finalmente lo que uno quiere determinar fomentando en la formación y en la cultura. Realmente me deja mucho que pensar y mucha introspección para seguir planteando, ¿no? Y sin duda la cultura la veo como un ornamento de la mayoría de los planes de estudio. Lo veo como un ornamento, sinceramente. O sea, creo que todos tratamos de hacer un esfuerzo para involucrar la cultura en distintos aspectos, pero no me parece que esté sistematizado. Y eso vuelve a cuento de que no tenemos un proyecto institucional, por lo menos insisto, desde mi visión, de lo que me tocó vivir, y me hago media culpa. Un proyecto institucional en el cual uno elabore y establezca una guía más allá de establecer una planificación económica. ¿Sí? Creo que ahí está el punto central para generar algo distinto. De hecho, sostení con estos términos que me hizo también mucho cuento y hablamos que se necesita una buena escuela, en el contexto una buena escuela. Digo, no solo es una buena escuela, es una sociedad que esté con otros valores, con otra formación, una buena escuela, otros medios. Bueno, miles de cuestiones asociadas que tienen que apalancar todo. Gracias, Leonardo. Alejandro, que ahora estás como rector de la Blas Pascal, ¿no? De la Blas Pascal. De la Blas Pascal. Blas Pascal, en corto. Sí, anteriormente fui rector de KS y actualmente estoy como vicerrector académico de Museo Social. Muchas gracias por la invitación. Debo confesar que había sentido muchísimas veces el título de este artículo de José Ortega y no lo había leído. Así que ha sido una excelente oportunidad para hacerlo. También otros 3 puntos. Primero, no estoy tan seguro si actualmente, porque estamos hablando de la universidad en discusión pasado, presente y futuro, si hay que hablar de la universidad o las universidades. Mi interés por el mundo universitario creció pensando en un modelo de universidad, pero viendo la realidad mundial actual, donde hay 6.000 instituciones universitarias, según algunos, me pregunto, ¿es posible que todas sean iguales? ¿Es posible hablar de la universidad? O, como decía Leonardo recién, no debería, quizás hay un concepto común, para mí ese concepto común es suma de investigación, lo pongo en su orden, de enseñanza, investigación y transferencia. Me parece que no existe universidad sin investigación, me parece que menos existe universidad sin enseñanza. En Bolonia no investigamos, en París no investigamos, enseñamos. Para mí la esencia de la universidad es la enseñanza, que se ve enriquecida por investigación. Hay buenos investigadores que son malos docentes, hay buenos docentes que son malos investigadores y existe después el peor ejemplar, el que es mal investigador y mal docente. Que es fácil. Por ahí es de los otros. Entonces creo que debemos estar prevenidos. Pero el título del tópico es esto. Creo que es importante para cada institución definir su misión. Y que ahí puede radicar precisamente la riqueza de la universidad, sin desechar ninguna de estas funciones, pero agregándole el elemento diferenciador que las caracteriza. Están las Research Universities, en Argentina para ver 3 o 4, después estamos los demás. Las universidades estatales hacen mucha investigación, algunas de ellas, otras también hacen muy poca investigación. Y sin embargo, todas cumplen su fin. Y me parece que ahí hay que estar atentos, ¿no es cierto?, a ese balance de qué es lo que necesita cada lugar. América Latina tiene una característica, pues son las de investigación. En América Latina, el 75% de la investigación se hace en universidades. Entonces,
todo lo que se pueda generar ahí de conocimiento original, propio, distinto, que agrega valor, no se puede desechar. Pero también es cierto que en América Latina está teniendo la tasa de acceso a la educación superior más alta de todos los continentes. Entonces tampoco, en esta, estar en un lugar común, sociedad del conocimiento, necesitamos a esas no elites también calificadas cada vez más. Estamos entonces en una cierta tensión. Para cerrar entonces, un adecuado orden de las misiones universitarias, quizás particularizar la misión propia de cada universidad que la puede enriquecer y buscar esos fines, para mí sobre todo el fin de la enseñanza. Acá Ortega lo dice: hoy falta por completo una pedagogía universitaria que intente una nueva integración del saber. Creo que ahí realmente radica ahí. La enseñanza, la pedagogía universitaria tiene que integrar el saber, dar el sustrato desde el cual después se interpreten los conocimientos especiales de la profesión. Gracias. A propósito del punto ese de que hay un modelo de universidad, viene a punto de recordar el famoso título de John Henry Newman en Dublín, ¿no? Porque a veces se traduce como la idea de universidad, pero en realidad el título original es The Idea of a University, de una universidad. Yo creo que detrás de ese concepto está la idea de que hay muchas maneras de concebir una universidad que no se pueden reducir todas a un mismo molde, ¿no? Inés. Sí, yo quería volver un poquito a comentar lo que decía Roberto y lo que mencionó María Martín en cuanto a cuál es el momento que Ortega escribe. Porque tiene, como decíamos acá, 90 años, pero hay que considerar que España tenía 23 millones de habitantes, de los cuales 10 millones eran analfabetas, 13 millones habían ley civil. Entonces, digamos, él se está refiriendo claramente a un núcleo muy reducido que en realidad a lo que le apunta Ortega es a que se le dé formación de lo que la sociedad reclama, médicos, abogados, pedagogos. Entonces, en realidad, creo que en ese contexto es como que es fundamental para lo que encuentro en su libro, de su texto, es que se formen profesiones requeridas por la sociedad. En ese sentido, la universidad es una institución muy atenta a la sociedad, digamos, en el concepto de Ortega. Ahora, cuando esto se pasa a la masividad de estos tiempos, ahí las cosas se ponen más complicadas, porque este intento que señala Ortega de culturizar la modernidad o de darle al ciudadano una formación, porque además va a ser un profesional que va a actuar en esta sociedad y darle una escala de valores que la tenga, claro, en un grupo reducido y en un contexto agotado, tiene cierta facilidad. Ahora, obviamente el profesional en ese tiempo tendría un estatus para el resto de la sociedad muy importante. Entonces, esa ejemplaridad del profesional que señala Ortega como buen médico, buen abogado, no solo de profesión, sino también como buen ciudadano, bueno, es una lectura que se complica finalmente acá, ¿no? Porque en realidad el sistema de valores, un poco lo que mencionaba, tiene que atravesar toda la escala de educación, todos los niveles de enseñanza. Entonces, bueno, me parece que habría que mirarlo con un poco más de dificultad. Traer eso al momento de hoy es una dificultad, digamos, complicada. Me parece que responde muy bien a su tiempo y a una categorización, pero no sé si hoy en día sería factible un modelo con esa categorización tan distinta que la, ¿no? Gracias, Inés. Joaquín. Sí, a mí me gustaría volver sobre, como pregunta, yo no he ejercido cargos directivos, pero estuve un tiempo en el Instituto de Cultura de la Universidad Católica. Y entonces sobre la idea de cultura general de Ortega, ¿no? Porque acá él decía bien, como dijeron, sistemas de ideas sobre el mundo, mandar, también habla del plano del universo.
y ahí volvería Newman, idea de una universidad. Dice, cuando uno llega a un lugar, a veces conviene subirse a un lugar elevado, una torre, una cosa, como para tener una especie de panorama. Y yo creo que eso, no sé si Ortega dice exactamente, pero eso toca con una idea que es esta especie de horizonte, que uno podría llamarlo integración del saber, a veces se habla sapiencial, conocimiento de principios, que no es enciclopedia. Y además, otra idea que me parece que tiene que ver con la educación, en la terminología clásica diríamos, es hábito. En el sentido, yo me acuerdo de Lyotard, en la condición posmoderna, cuando él habla de esta situación de la universidad, él dice hay un elemento que es la exteriorización del saber respecto al sabiente. El saber es lo que está en el disquete, lo que se vende, la fórmula de Coca-Cola. Para la vieja universidad, ya sea en el relato de emancipación o en el relato alemán de conocimiento, el conocimiento es algo que es mío. Y entonces, generar en la persona que se forma en la universidad este panorama, que pasa por el lado de los docentes también, porque Newman insiste mucho en la comunidad docente, es decir, en la academia, es decir, es un montón de ciencias, de personas celosas, capaces de chocar entre ellos, cada uno defendiendo su propio lugar, genera algo que está en el ambiente, y eso es lo que es educativo. Bueno, yo no sé si se puede generar eso. En la tradición católica, Excoro de Ecclesia, que es un documento importante sobre las universidades católicas, apuntaba mucho que además de la formación profesional hay que tratar de dar esta visión general, incluye algún elemento ético, pero más bien esa visión de horizonte, ¿no? Es decir, y me parece que la idea de cultura en ese sentido es eso, un poco de panorama, y que a la especialización puede jugar muy en contra, porque a veces te encuentras con una persona muy particular y le falta esa dimensión de horizonte, ¿no? Es decir, bueno, eso nada más, que cultura general no es solamente es esa capacidad de elevarse a principios que en una sociedad muy dividida es difícil, pero recién yo, quizás uno pudiera por lo menos hacer crítico o explicitar los presupuestos que están cuando uno mire, ¿no? Ese es un nivel de abstracción que requiere lo particular, pero supone irse elevando una especie de división de horizonte. Gracias, Joaquín. Eduardo. Sí, arranco con esto último que dijo Joaquín, porque me parece que un punto interesante que Ortega proyecta hacia hoy es si en el diagnóstico de los 30 la universidad es todo profesionalismo e investigación, dice él, y uno podía pensar, como vos sugerías en una de tus preguntas, que las humanidades son el canal de tratar de hacerse estas preguntas. Uno de los problemas de hoy es qué pasa cuando son las disciplinas humanísticas las que se profesionalizan, de tal modo que se conviertan en otros canales profesionalizantes y pierden de vista esta idea de los principios. O sea, ahí me parece que hay una proyección interesante de la discusión de Ortega para hoy. La otra discusión interesante, también la mencionaste vos en tu pregunta, es la idea de la economía de la educación. Ahí me parece, a mí no me gusta esa justificación que él hace de lo que se debe enseñar es lo estrictamente necesario. No entiendo muy bien qué es eso, cómo eso se puede sostener como forma de hacer. ¿Qué quiere decir lo estrictamente necesario? ¿Cuándo y para quién? No está nada claro. Entiendo que él dice una cosa de por qué es estrictamente necesario. Cuando empieza la sección siguiente es muy interesante, porque él dice, para hacer del hombre medio un hombre culto, pareciera ser que lo estrictamente necesario es enseñamos un poco de ciencias duras, física y biología, un poco de humanidades, historia y filosofía, ciencias sociales, que acá aparece sociología, pero no pueden ser otras ciencias sociales. Uno diría, algo de lógica y rigor matemático podría haberle venido bien como formación inicial, pero no está muy lejos de lo que han sido los modelos de formación en las artes liberales en general en el mundo occidental, no está muy lejos. Ahora, yo defendería una propuesta así como parte de por lo menos de una etapa de la educación superior. No tengo muy claro que la justificación de eso sea que esto es lo estrictamente necesario. Y yo creo que esa es una de las grandes preguntas. ¿Cómo justificamos ese modelo? Porque yo creo que en algún punto requiere que haya un salto de fe. ¿Te gusta esto o no? Y no hay manera en que lo vas a poder justificar bien. Y es más, si lo querés justificar vas a pecar en convertir esto en una explicación utilitaria que te va a terminar derrotando. Porque otro te puede decir que hay otras cosas que son estrictamente más necesarias que ese tipo de formación. Entonces, para mí una de las grandes preguntas de esto sobre la economía de la educación es ¿cuál es el argumento? Es casi una cuestión de estrategia. ¿Cuál es el argumento que justifica más convincentemente la defensa de estos modelos? Y yo no creo que esta idea de la utilidad de lo estrictamente necesario sea el camino. Tampoco tengo una respuesta, pero digo, hay un académico americano, Stanley Fish, que ha escrito bastante sobre esto y dice, no hay justificación. No hay justificación. Y cada vez que intentás justificarlo, perdés. O crees en ese modelo como algo valioso, o vas a estar encerrado en un camino que al final te derrota.
No estoy muy seguro si es así, pero me parece que es una de las grandes preguntas, la justificación de ese modelo. Gracias a los chiquitos. Una cosita muy chiquita, volviendo a Newman también. Newman critica una formación enciclopédica que dice, le metes tantas cosas al chico que no tiene espacio como para pensar las relaciones. Y entonces economía significa, dice, se trata de pensar lo que se sabe. Esa especie de cosa autorreflexiva, no es dar datos. Inclusive Newman dice en algún momento la universidad no da datos, a veces lo que se trata de pensar, esa idea de que la conversación, esa discusión. Yo lo económico iría por ahí, es decir, no es llenar, y vos ves algunos problemas que son una locura, sino ese espacio que a veces requiere menos cosas, pero más autorreflexión, más crítica. Totalmente. Una mínima sobre esto también, no, porque me parece que ahí, que el texto de Newman también introduce una pregunta que debiéramos tocar, que es en algún pasaje de ese texto, Newman dice, vamos a crear caballeros con este modelo, pero eso no es suficiente, vos tenés que crear buenas personas. Y no podés completar esta idea de universidad sin una definición sobre qué es la buena vida y esa dimensión. Entonces me parece que ahí hay algo que también tenemos que pensar. ¿Es la universidad un lugar en el que está, digamos, bueno, la defensa es una universidad católica, ¿es la universidad un lugar para hacer eso? Apenitas, porque No, pero Newman dice, pero la universidad no está primero para formar buenas personas, está para formar inteligencia. Buenas personas por añadidura, pero el problema es la inteligencia, no la buena persona. Chiquito, así volvemos a la lista. Vuelvo al momento cuando te explico y hoy, Internet, el aprender a aprender, es mucho distinto. Cuando está, me parece que la restricción de, bueno, economizar en cuanto a lo que aprende el estudiante está más orientado, me parece, a ese momento del tiempo, mucho más enciclopédico, por así decirlo, que al hoy. Hoy es totalmente distinto el proceso de aprendizaje, motivar al estudiante a indagar, a aprender, a pensar. No necesita repetir, recordar, es otro mundo. Gracias. Mercedes. Bueno, gracias Enrique, a la Fundación de hacer. Antes que nada, difiero lo que acabas de decir. Dijiste, la misión de la universidad no está en formar buenas personas, sino en formar la inteligencia. Eso lo enseñó Newman. Bueno, está bien. En ese punto, me voy a enganchar, pensaba decir otra cosa, pero a ver, yo pertenezco a la Universidad Católica Argentina, soy psicóloga de ahí, actualmente dirijo la carrera de Recursos Humanos. Y me quedo con un poco el título de discusión, ¿no? La universidad del pasado, el presente y el futuro. Por estas cuestiones de la vida, a mí me gusta mucho investigar, como psicóloga, hoy estoy haciendo el doctorado, estoy investigando, pero siempre estuve en la Facultad de Ciencias Económicas. De alguna manera, siempre estamos pensando, a veces hay discusiones y enfrentamientos incluso con la decana, de qué tipo de gente estamos formando, qué tipo de profesionales. Y yo soy una defensora de que estamos formando en principio buenas personas. Y que la universidad, en mi opinión, y siguiendo un poco algunos puntos que hace referencia a lo que debe hacer, él dice que si bien la universidad tiene que formar buenos profesionales, con buenas especializaciones, también tiene que formar investigadores. Pero también dice esto que siguiendo un poco la línea de lo que vos decías, no es tan distinto 1930 a lo que está pasando hoy. Hay una frase que él dice, no hay remedio, para andar con acierto en la selva de la vida hay que ser punto. Y yo creo que el tema de la cultura sin especificar si es general, porque la cultura es cultura en sí, y también en este texto, Sin fines de lucro, la autora hace referencia a la incorporación de las artes y de la literatura para formar profesionales completos. Yo siempre pensé y creo, todavía lo apoyo, que somos seres biopsicoespirituales. Nosotros como universidad creo que tenemos el compromiso y la responsabilidad de formar personas íntegras. Nosotros no formamos solamente una mente brillante, que puede ser el día de mañana futuro esquizofrénico, sino se cuida la parte emocional y también la parte espiritual y la corporal. O sea, nosotros en la universidad vemos chicos a veces muy estresados, muy exigidos por recibirte en 4 años y ya tenés que hacer una pasantía y ya tenés que estar trabajando. Y no le estamos dando la posibilidad de que siga investigando, de que siga formando, de que siga aprendiendo, que vaya al departamento de cultura y aprenda idiomas y al intercambio, que aprenda, que entre en este mundo diverso e inclusivo. No me quiero extender, porque me extiendo, pues intervengo de nuevo porque es un tema que a mí realmente me apasiona. Nosotros estamos formando hoy en oratoria, en capacidad de expresar las ideas. Notamos que vienen chicos con muy mala base de escuela secundaria, que tienen falta de ortografía incluso. Entonces, si nosotros no formamos primero
y tratamos de nivelar lo que no tenemos como materia prima, va a ser muy difícil formar buenos profesionales y buenos investigadores. Bueno, no me extiendo, lo siento. Perfecto. Gracias, Juan. Sí, gracias Enrique, muchas gracias por la invitación, por supuesto. Yo no trabajo en ninguna universidad. Las dos universidades en donde trabajé me echaron, con lo cual van a entender ahora por qué. Voy a decir una cosa medio una barbaridad. Sí. Si el título del texto fuese La misión de una universidad, no tendría mucho para aportar. Pero cuando el título es La misión de la universidad, sí, porque está presentando una construcción institucional que debería tener validez en distintos entornos, en distintas situaciones, con adaptaciones, pero validez como un modelo. Yo creo que ahí lo que está describiendo el texto es a un integrador completo del saber, es a una institución que está diseñada y que está acordada para ser de alguna manera la luminaria, no una luminaria de varias, sino la luminaria. Es una institución que sabe, que si no sabe descubre, y que por saberlo o por haberlo descubierto decide si transfiere. Entonces lo único que discute, a mi juicio, el texto es la administración interna. Pero de ninguna manera juzga o enjuicia esto otro que para mí es la discusión de fondo. Si esta institución es la luminaria y el integrador del saber, como una institución que de alguna manera posee un poder supremo a otras instituciones que tiene eventualmente la sociedad. Eventualmente en 1930, o en el año 1500, o en el año en el que se funda Bolonia o el resto, podría llegar a haber sido una institución integradora de conocimiento. De hecho, Ortega menciona que cobra especial dinamismo y relevancia la institución a partir del iluminismo europeo. Dice, ahí se creó tanto saber que había que de alguna manera encontrarle un orden, y no fue un orden espontáneo, fue un orden diseñado, y se diseñó de tal manera, y ahí se empezó la selva, habla de vegetación tropical, se empezó a tupir, y bueno, toda esa exuberancia tenía que ser de alguna manera contenida y organizada, de Diderot en adelante, y después eventualmente se entraba con el machete y se trazaba ahí adentro circuitos, pero el saber estaba integrado ahí adentro. Y ahí es donde yo digo, sí, eventualmente en 1930 esta discusión es válida. En 2019, ¿puede una institución, llámese como se llame, adjudicarse la pretensión de ser un integrador de saber en un momento donde ha explotado exponencialmente el saber en el mundo? Y ahí es donde el texto, cuando lo empiezo a leer, es como si estuviese leyendo un texto medieval. A mí me pasa. Leo un texto de un mundo totalmente desconocido al mundo que habito. Y totalmente desconocido al mundo que creo necesita un socio que lo ayude a colonizar las oportunidades, las problemáticas que tenemos hoy, la interconectividad, el multiculturalismo, etcétera, etcétera. Entonces, yo lo que veo es que el texto hoy no se sostiene, pero básicamente porque el mundo se ha transformado radicalmente, y ahí no hay que abundar en detalles, hay que abundar en datos, internet, Wikipedia, los smartphones, blockchain, la robótica y lo que ustedes quieran, hasta la universidad que es el MIT, en la que está invirtiendo $1.000 millones ahora, que está creando ahí en la costa este de Estados Unidos, especialmente dedicada a inteligencia artificial, en donde veo que cuando habla de cultura, cualquier concepto de modernidad de ese momento empalidece versus lo que debería concebirse como modernidad hoy. Me parece que la modernidad hoy tiene, aun cuando no podamos definirla, tal dinamismo que cuando la pensás desde una institución administradora de una forestación, que es eso lo que es la universidad presentada por Ortega, es una institución que posee y administra cómo se vincula, me parece que no se puede sostener. Yo veo que la institución que está descrita ahí no se sostiene hoy en diálogo con el dinamismo de una cultura y una modernidad que nos sobrepasa. Entonces, si el texto fuese modificado a la misión de una universidad,
y sí, es interesante, como un baldosón o como una especie arbórea en ese bosque inacible. Gracias, Juan. Chiquito Sí, sobre esto. muy chiquito sobre esto. Yo creo que a pesar de eso, lo que decís, Juan, se mantiene el espíritu, al menos de Ortega, cuando desarrolla la misión de la universidad. Porque él viene a decir, el dato, la información hoy para 1930, no le está llegando al hombre común, al hombre, llamémosle, como decíamos, el obrero o el hombre de clase media, pero que en sus decisiones diarias no cuenta con esa cultura. Ahora, en todo caso, el problema es, siendo que la necesidad es de integrar esa cultura a que sea una cultura vivida, de la misma manera, hoy tenemos una superabundancia de datos, con lo cual para la universidad nuevamente se transforma en un problema todos esos datos que son prácticamente inabarcables, que tenemos dispositivos que nos recuerdan dónde están cosas muchas veces elementales. ¿Cómo hago yo para integrarlo en mi vida y que eso funcione cuando yo tengo que tomar decisiones? O sea, me parece que ahí hay un puente con esa misión de la Universidad de 1930, en otro contexto obviamente, pero con el mismo propósito, es decir, a ver, hasta dónde yo estoy, digamos, consciente del mundo en el cual estoy viviendo, ¿no? Y de la cultura en la cual estoy enmarcado, ¿no? Es un poco el concepto. Gracias. Antes de darle la palabra a Carlos, yo creo que a veces el problema con la palabra integración es que suena algo bastante familiar a una cierta dilución de los saberes, disolución de los saberes en una noción un poco vaga de cultura, ¿no? Y eso es un poco lo que a lo mejor choca. Creo que citaste a Oshot hace poco, hay un ensayo muy lindo de Oshot que tiene el mismo título del de Newman, ¿no? The Idea of the University, donde él propone reemplazar el concepto de integración del saber por el concepto de conversación. ¿Te acordás? Sí, sí, en Colonia, ¿no? O sea, la universidad es un ámbito de conversación. Y hay conversación cuando los distintos saberes, sin renunciar a su perspectiva propia o a su manera propia de ver el mundo, son capaces de abrirse a otro saber en la medida en que cobren conciencia de que es más lo que ignora que lo que sabe. Esa conciencia de que es más lo que se ignora que lo que se sabe me abre al diálogo con el otro. Pero Oshot dice, pero pedir integración es pedir que nos mientan, porque la integración nunca puede darse en un ámbito universitario actual, justamente por las razones que venía recién Juan, ¿no? Le toca la palabra a Carlos Hebel. De paso les digo que Carlos acaba de escribir un libro, todavía no lo publicó, pero ya anticipó uno de sus capítulos, que por lo que leí, que es uno de esos capítulos, va a ser bastante roncha, como dicen en España, la publicación, pero el libro se llama justamente La industria académica y tiene una perspectiva bastante crítica sobre algunas de las cosas que pasan en la universidad. Bueno, primero quiero agradecer la invitación y manifestar mi gozo por el tema y por los textos, porque realmente disfruté el proceso previo a la lectura y ya este momento es una fiesta, ¿no? Sobre qué es la universidad actual y la vida actual. Pero bueno, la primera cosa que querría decir es que me parece que este texto forma parte de un conjunto de textos, bueno, mencionan varias veces a Newman, que yo llamaría casi crepusculares, que arrancan con un Newman en el siglo XIX, pero también uno podría ver en el siglo XX a Robert Hutchins en Chicago, escribiendo sus textos sobre el ideal de la universidad, más o menos por la misma época. Él arranca como rector de la Universidad de Chicago en la década del 30, con este mismo ideario, casi calcado, y después en Alemania el paralelismo estaría en el libro de Karl Jaspers, Idea de Universidad, que lo comienza a escribir en la década del 20 y lo reescribe en la del 30 y lo reescribe en la del 40 y por tercera vez lo reedita, le llega a reeditarlo en 1960. Y creo que están todos estos textos en la misma línea, con la idea de rescatar a último momento, podríamos decir,
el ideario cultural europeo, digamos, que tiene como centro, me parece a mí, la filosofía como la rectora del conocimiento, y por debajo de la filosofía la ordenación de todas las ciencias y de las profesiones incluso, porque en el ideario más anglosajón estaban más las profesiones, y en el ideario humboldtiano más las ciencias. Bueno, después se van mezclando. En el ideario napoleónico es diferente, es más profesionalista, pero... Y hay algo que a mí también me llama la atención, siguiendo lo que vos decías, Juan, y bueno, varios lo dijeron, creo que Inés también, el tema de... Vos mencionabas las afinidades. Yo creo que hay afinidades, pero hay un choque, hay una sensación de contradicción con nuestro tiempo, y lo marca claramente, no en relación a Ortega, porque no lo menciona, pero sí en relación a Jaspers, que creo que el libro, no sé si no fue tan famoso o más que este texto de Ortega, lo marca Habermas en la década del 60, donde le dice a Jaspers muere creo que en el año 67, una cosa así, y escribe Habermas un ensayo en la década del 60 enfrentando a Jaspers, y de alguna manera enfrenta todo este ideario universitario, sosteniendo que lo que vos acabas de decir, pero en la década del 60, dice, esto es insostenible, le dice Habermas a Jaspers. Esta idea que quieren todos ustedes de reconstruir el conocimiento desde el ideario filosófico es imposible de hacerla ya más en el siglo XX, porque forma parte de una filosofía, de un ideario cultural presidido por una filosofía que está perimida, que es el idealismo alemán. En definitiva, todo el idealismo occidental que arranca en Platón termina en Hegel y se derrumba en el siglo XIX, y estos son intentos de intentar sostenerlo y de proyectarlo institucionalmente. Esa es la crítica, digamos, filosófica que le hace Habermas a Jaspers, y creo que le cabe también a Ortega, o le cabría a Ortega. Y hay una segunda crítica que es sociológica para los sociólogos de la mesa, que es, le aplica la teoría de la diferenciación funcional. Le dice, en una sociedad de hiperespecialización, en donde no solo tienden a especializarse la economía, sino todo el conocimiento, y bueno, de alguna forma la dispersión es producto de esa especialización, la pretensión idealista de reunir a todos los especialistas de la universidad debajo de una misma ideario filosófico es de una violencia tan inusitada que es no solo impracticable, sino violenta. Bueno, esto lo dice Habermas en los 60. Lo dejo planteado no porque lo comparta, sino porque es el sentimiento de lo que ocurre después de la Segunda Guerra Mundial, en donde ya prácticamente este ideario se abandona, por decirlo así, en la práctica, y en Europa misma vos vas viendo todo un proceso de funcionalización de la universidad que trata de imitar incluso el modelo estadounidense para llegar al proceso de Bolonia. En el proceso de Bolonia también hay que ver, hay un punto interesante, porque se habla siempre del proceso de Bolonia, pero tiene como dos momentos. El momento fundacional, que el texto de la Constitución de la Universidad Europea de Bolonia es muy interesante porque es esto. Es Ortega, el Jaspers, es rescatar la cultura como centro de la universidad e ir al ideario y renovar toda la parte innovadora, incorporarla dentro de este ideario filosófico. Pero después viene la intervención de la Unión Europea sobre el programa de Bolonia, y sobre todo la Comisión Europea, y la Comisión Europea dice, no, este ideario está perimido y hay que ir por el lado de la integración funcional de la universidad al proceso económico y tecnológico mundial, que es un proceso disperso, sin centro, y cuya organización no puede estar adjudicada a ninguna institución. Y cierro con esto, con una pregunta, no con una afirmación. Yo tengo mi opinión, pero digamos, acá aparece esta tensión que es posible de resolver, esta tensión entre los que todavía, y me incluyo, creemos en la posibilidad de una universidad que tiene un ideario cultural, no diría que integra, pero sí que inspira a todos sus miembros,
y la dispersión natural del mundo del conocimiento hoy abierto, o estamos con una pretensión absolutista que en el fondo es violenta. Chiquito, ¿no? Sí, chiquito sobre eso. Yo no leí el libro de Jasper, pero me parece que hay otra cosa que une las preocupaciones de Hutchins en Estados Unidos sobre Ortega acá, que es la respuesta a los procesos de democratización de la educación superior. Y me parece que lo que hay que pensar es eso, y por eso me pareció muy interesante el rescate que hizo María Matilde de ese parrafito sobre el mambo en esta sociedad, porque lo que estamos viendo es cómo vamos a enfrentar el paso de una educación elitista a una educación superior que se democratiza. Si vamos a darle títulos profesionales a todo el mundo, vamos a caer en lo que era otro terror del siglo XIX, que es esta cosa que llaman los proletariados intelectuales. Vamos a tener sobreproducción de abogados, de contadores, y esto no va a ser. Entonces, lo que tenemos que buscar es un modelo que nos permita, dado que vamos a incorporar a estas nuevas actores sociales en los procesos de educación superior, otro tipo de educación. Y tenemos que rescatar este modelo clásico para dar una educación media en estos valores, en estos principios, sin generar este peligro del pauperismo intelectual, del proletariado profesional nuevo. Entonces yo creo que ese contexto de la creciente democratización de la educación superior está en algún lugar de la mente de todos, de Hutchins seguro, en Estados Unidos, y yo creo que Ortega, con estas alusiones al mando, con esto, bueno, van a llegar los obreros, también van a mandar ellos. Yo, claro que en algún lugar de la mente tienen esto como una preocupación. 15 segundos cada uno, porque Vera y Marta esperan. 15 segundos nada más, porque en la misma, digamos, con respecto a esto que después estaba diciendo, no nos olvidemos que Misión de la Universidad es la respuesta del propio Ortega a lo que él había planteado en la Rebelión de las Masas. ¿Sí? La Rebelión de las Masas también se publica en el año 30, entonces este tema de quién manda y las élites y todo eso es una respuesta también a su propia obra. Muy cortito, un poco en respuesta a lo que dice Juan y comparto lo que dice también, ¿no? ¿Quién manda a quién? Porque en esta concepción que un poco plantean ellos, la concepción de ser humano que tenemos se debe subordinar a los avances tecnológicos. O nosotros tenemos que pensar en la universidad qué ser humano queremos construir según los tiempos que estamos viviendo, y la tecnología se va a subordinar a una visión de ser humano que tenemos nosotros. Entonces, ¿quién manda? ¿Quién manda a quién? Gracias. Vera y después Marta. No, yo ya bueno, se me fue un poco las ideas del hilo. No, para mí la pregunta era esto, de qué se entiende por cultura, ¿no? Y quién decide qué es esta cultura, y si tenemos que pensar la cultura como integración, o incluso esto que decía Carlos como... a mí me hace un poco de ruido la idea de asociar la posibilidad de integración con algo violento. Me parece que es un vicio, que es una pregunta que deberíamos volver a hacernos, ¿no? Sobre todo porque en este panorama que vos planteabas recién, mi pregunta era ¿qué ganamos en realidad? Todo el tiempo ¿qué se gana con eso, ¿no? Y yo al contrario, más bien tiendo a pensar que lo que, bueno, por lo menos en la universidad donde yo estoy trabajando, que es la Universidad Pedagógica Nacional, estamos pensando como eso que se puede llamar formación general, y la importancia de eso, de la formación general, no como una cultura general. Esa es como una argumentación en la que me encuentro muchas veces, ¿no? Digamos, pensar qué quiere decir la generalidad de la formación, y si la generalidad de la formación no es justamente la manera que tenemos de enfrentar las disciplinas, ¿no? O de ubicar las disciplinas, ¿no? Si no es cada vez más importante la generalidad de la formación, y no entender la generalidad como un ornamento, sino como el contexto socio, histórico, filosófico, cultural, que no se agota en la disciplina, sino que más bien la explica, porque la disciplina es una realidad como la tecnología que se nos impone, pero que de ninguna manera salió de la nada, ¿no? Y que tiene todo un proceso previo que en realidad uno podría pensar toda la historia de la, digamos, volviendo un poco también a lo que decías vos, yo no sé si la enciclopedia realmente integró el saber, si Diderot verdaderamente integró o lo puso todo junto, no sé,
si a eso tenemos derecho a llamar integración, que era menos cantidad y por eso nosotros pensamos que estaba más integrado, puede ser, pero que es más accesible para nosotros que lo que era para los suscriptores de las publicaciones del siglo XVIII, también. En fin, digamos, más bien un orden de preguntas, pero por mi lado la cuestión de la cultura es lo que me preocupa y sacarla de ese lugar ornamental y de ese lugar de relleno que muchas veces ocupa en las introducciones, en las formaciones y en las asignaturas universitarias, que parece ser lo que uno supondría que es necesario que el otro sepa, pero no sabe bien para qué, digamos, ¿sí? Para completar una formación. Y a mí me parece que ahí es donde de verdad la educación superior debería tener un criterio un poco más, me atrevo a decir universalista, por muy violento que sea, pero digo, donde verdaderamente uno pueda integrar la particularidad en un marco, ¿no?, de referencia, y ese marco creo que es histórico, filosófico en algún sentido, y creo que desde el abordaje de lo que sería para nosotros la modernidad o el mundo moderno, que es la única manera que tenemos de entender la posmodernidad, podemos volver a las instancias clásicas también, digamos, es un poco esta idea general. Gracias, Vera. Marta. Yo no me acuerdo cuando estaba investigando sobre Ortega, que apareció en 1904, Rodolfo Rivarola, hablando de misión de la universidad. Y lo que él planteaba en ese momento es un tema que a mí me parece que hoy es muy importante, el rol de la política en la universidad. Si la política tiene que intervenir en la universidad o no. Y en ese debate se decidió en la Argentina que sí, que tenía que intervenir la política. Después tenés a José Ingeniero que dice, bueno, el hombre mediocre no puede llegar al mando, no puede, las masas estas, cómo es que se les da el voto y cómo pueden gobernar estas masas sin... O sea, hay una conexión entre Ortega también y los ingenieros respecto a esto que se llama minorías selectas profesionales. Y entonces el tema continúa. Ahora, yo me estoy haciendo una pregunta por las generaciones de mis sobrinos viejos, los que estudian en La Matanza, los que estudian en la Universidad de San Martín, los que estudian, tienen las mismas materias pero con un sesgo político totalmente distinto. Entonces están aprendiendo la historia argentina o las letras o lo que sea, ya como una universidad que es un nido ideológico, ¿no? Lo mismo quizás se pueda decir de las universidades católicas, que también enseñan le dan un saber desde el punto de vista de una cultura católica, y si estás en una universidad musulmana, ¿para qué decirte? Entonces, ¿hasta qué punto? Yo creo que Ortega no lo plantea este tema, pero sí el tema de las masas. Quería comentar nada más que una cosa de pasada, que descubrimos que mi bisabuelo, cuando vino acá a la Argentina desde Andalucía, se recibió de notario en unos cursos express de un año que daba la Segunda República Española. O sea, la Segunda República, ante la necesidad de educar a sus masas, daba estas especies de títulos express a ciertas personalidades que ya a lo mejor habían cursado algunas cosas pero no tenían su título aprobado, entonces le daban. Entonces uno dice, ¿cuál es el rol de la política, de las ideologías políticas? Porque son muy fuertes hoy, están en internet, están transmitiéndose permanentemente. Y ya te digo, yo tengo un sobrino que está en la Universidad de San Andrés y es una cosa, y el otro que está en La Matanza es otra cosa. Están en el mismo país, están bajo el mismo sistema educativo, pero pregunto, si las universidades contemporáneas, que usted no lo plantea, son hoy las nuevas universidades, están hechas para, como un nido político, ideológico, para generar jóvenes con ideologías específicas. Y por lo menos cuando yo volví de la Universidad de México, ahora por un congreso, me quedé espantada de la ideologización de la universidad estatal en
espantada en el sentido de que era tan agobiante que si uno no entraba, si uno no tenía la ideología específica, uno podía quedarse totalmente separado de la discusión de los conocimientos. Y yo me planteaba, yo cuando estudié en mi universidad en Inglaterra, el Students' Union te daba la oportunidad de tener actividad política, pero no en la cátedra. La cátedra era la cátedra y la política estaba fuera. Margaret Thatcher se hizo política en su universidad con sus debates en esa parte, pero ella estaba haciendo una carrera de ciencias exactas. O sea, en Inglaterra, por lo menos antes, ahora no sé, se respetaba esa separación de las dos cosas para que el estudiante tuviera la oportunidad de fluir sus conocimientos fuera de la política y después lo podía llevar a la política en su vida privada o pública, pero fuera de la cátedra. Gracias. No, chiquitito, que esto me parece que abre, si está en la sesión de hoy, el texto de Nussbaum. Sí, es interesante, por eso abrirse al tema del ciudadano. Tenemos pero podríamos abrir para tiempo todavía, si podemos abrir para Nussbaum cuando quieran, tenemos tiempo todavía. Mercedes. Sí, bueno, vuelvo un poco al tema de Ortega. Hay una frase que dice, cuando critica un poco a las universidades europeas, dice que con esto de dar tantos títulos de médico, de biólogo y demás, dice, ¿puede darse realmente un título a alguien que por ahí no tiene una concepción acerca del hombre, del mundo? Un poco lo que decía Vera, creo y coincido, de que la misión de la universidad tiene que ver con esto de dar una visión, ¿no?, universal, que nos dé como un paraguas de dónde estamos parados en el mundo y que nos abra la cabeza para inspirarnos, para ir al diálogo, al debate, a ir por el mundo. Ustedes no sé si saben que hace 4 o 5 años hay un proyecto que se llama Minerva, ¿conocen? Que es, alumnos van de 14 países, rotan durante 4 años por distintos lugares, con distintas cátedras, debatiendo. O sea, como que parecería ser que el modelo de la universidad clásica, que yo sigo defendiendo en algún punto, parece que que se sale un poco de las aulas, se sale de las paredes, se abre. Como que los mismos chicos quieren empezar a hacer sus propios proyectos, hacer intercambios. Antes uno empezaba en la universidad y terminaba ahí. Esto de hacer intercambio casi como que no existía. Me parece que hoy la universidad, con más razón, tiene que soltar un poco, dar raíces fuertes de esta cuestión de cosmovisión, de dónde venimos y hacia dónde vamos, darle los mejores saberes, pero también darle la apertura mental para que ellos mismos puedan hacer intercambios. Estaba mirando un artículo, miren, lo traje, pues yo guardo a veces artículos interesantes. Este es del año 2004, de Enfoques de la Nación. Es la era postuniversitaria, por donde circulan las ideas más innovadoras. Y bueno, habla de Singularity, los ubica también, y de muchos proyectos donde parecería ser que todo lo disruptivo e innovador, todos los alumnos que entran a la universidad quisieran ir por ese lado. Yo no sé si todo tiene que ser disruptivo, que todo tiene que ser cambiante. Pero hay cosas que tienen que estar, permanecer y en todo caso profundizar. Entonces, que en eso un poco va de la mano con algunos conceptos clásicos que trabaja Ortega y Gasset. Pero entiendo, y es la discusión constante, yo también doy clases en el ITBA, los chicos son muy críticos y ellos no quieren más clases expositivas por más que uno les dé mucho y les transmita mucho conocimiento. Ellos quieren tener un espacio de puesta en práctica. O sea, no quieren más ni PowerPoint, ni textos. Ellos quieren innovar, quieren poder agilizar las mentes. Me parece que la universidad se tiene que acomodar un poco a eso también. Es como viene el mundo de estos jóvenes, ¿no? Ahora, cabría preguntarte hasta qué punto contra ese modelo que plantean ustedes y ver antes de buscar como una base, no conspiran un poco los planes modernos, ¿no? Yo a veces veo planes de algunas universidades que me asombran, que pretenden que un alumno tenga 7 materias en un cuatrimestre, lo que es una locura, ¿no? No solamente porque conspira contra la tasa de graduación y los chicos sino porque es imposible que en un cuatrimestre estén cursando 7 materias que no tienen nada que ver
entre sí, ¿no? Hace poco una persona muy llegada, un alumno muy llegado, muy enojado, me comentaba que su profesor de matemáticas le había dicho, porque le había sido una masacre el examen, y le había dicho, ustedes no se dan cuenta que mi materia es la más importante. Entonces mi hijo bufaba, pues, bueno, dije quién era mi hijo, no lo quería decir, dije que era un allegado. Bufaba porque, bueno, porque ¿qué se cree? Que su materia, le digo, Santiago tiene razón, si vos mirás el contexto de lo que eran esas materias, algunas de esas materias, sus nombres incluso, tienen un carácter tan episódico, digamos, ¿no? En cambio, las materias sustantivas, yo me pregunto si a veces la universidad no tiene que pensar en eso, en las materias muy sustantivas, y patear o postergar todo lo demás para especialización, maestría, etcétera, pero más de 4 materias por cuatrimestre, que tienen algunas materias, por ejemplo el SEMA tiene carreras de 4 materias por cuatrimestre, me parece que es lo esencial. Más de eso fragmenta demasiado y conspira contra esa mirada un poco más integradora o universalista, no sé cómo llamarla. ¿Lo tuyo, Juan, era chiquito sobre esto? Sí, chiquito sobre eso, vincular la referencia que hice a Minerva. Yo trabajé 2 años para Minerva. Minerva es una construcción a partir de un paradigma nuevo científico de evidencia de investigaciones neurocientíficas. El decano fundador es un neurocientífico ex Harvard y Stanford. Finalmente hace un diseño curricular novedoso, pero no. Y tiene como 3 desafíos básicamente: diseño curricular, integración de tecnología, y que el campus no es el campus universitario, sino que es la ciudad. El campus es la ciudad. Con lo cual modifica un poco la idea de la construcción curricular, no hace tanto énfasis en qué enseñar, sino en cómo desarrollar hábitos de pensamiento, lo cual es un giro de 180 grados, pero lo hace viendo la dinámica del entorno hace que cualquier cosa que yo me proponga ahora enseñarte, por ahí en 2 o 3 años no tiene utilidad, con lo cual yo te tengo que proveer adaptabilidad comprensiva en el mejor entorno. Y después que no haya campo justamente para que tengan una integración multicultural, con lo cual ahí también asienta. Era esa referencia, si querés después te cuento más. Gracias, Leonardo. Sí, también el tema, estas intervenciones que se han dado sobre el tema de la actualidad y cómo esto trata la universidad actual respecto a lo que decía Ortega. Yo acá me refrescó sobre todo el comentario inicial de Juan en su intervención, algo que decía Ortega que creo que viene a cuento. Dice, la universidad tiene que intervenir en la actualidad tratando los grandes temas del día desde el punto de vista cultural, profesional y científico. Esto lo decía desde el punto de vista del momento donde la prensa tomaba más rol que lo que era la universidad. Pero a cuento de que más allá de esta novedad disciplinar y curricular que sin duda debemos incorporar en los planes de estudio y las temáticas que brindamos, y eso está claro, en muchos casos no sucede, yo no puedo disasociar en ese contexto la formación individual. Yo creo que alguien puede saber mucho de robótica, de inteligencia artificial, y puede utilizar nuevas tecnologías, hasta puede tener una capacidad de adaptación muy grande. Pero si no tiene una formación ética, si no tiene una formación en valores, me parece que tenemos una carencia. Y yo creo que eso la universidad lo tiene que asegurar. Para mí es clave desde el punto de vista de la concepción. Y en esto va, yo creo que esto se soluciona, o parte de esto está introducido en los textos que vienen a cuenta de esta sesión, con el pensamiento crítico. Yo creo que parte de lo que hay que saber, por lo menos la asociación que hago yo, está a partir del pensamiento crítico. O sea, probablemente el saber en sí mismo uno pueda tener distintas teorías de cuál sería el saber específico, pero toda la base está en enseñar a reflexionar. El punto es si tenemos los docentes y si nosotros tenemos la capacidad de enseñar a reflexionar, a trabajar en estas nuevas metodologías, ¿sí? Que es la gran problemática que tenemos en el día a día, y si de alguna manera, más allá de echarle la culpa al docente, ¿qué hacemos nosotros para formar a ese docente? Eso quería destacar. ¿Vera era sobre esto o sí. Otro? Sí. No, yo sobre la formación en valores y el pensamiento crítico, nunca sé bien qué quiere decir formación en valores, lo digo así brutalmente. Me gustaría en todo caso que lo discutiéramos después.
me parece que tiene que ver con el texto de Nussbaum. Quiero decir que no sé qué quiere decir en el sentido de que no sé dónde están esos valores, quién los decide, ¿no? en este punto, ¿no? Es decir, qué política hay detrás de eso y qué costos uno asume cuando piensa que tiene que dar una formación ética o ciudadana fundada en valores, ¿no? Desde el punto de vista metafísico, ontológico. Es decir, en este punto me parece que es muy complejo. Y después acoto, simplemente porque es pequeño, el punto del pensamiento crítico, que también, para poner un poco tal vez una pregunta, una cuña ahí sobre el texto de Nussbaum, de esa asociación que también muy frecuentemente hecha entre las humanidades y el pensamiento crítico. Es decir, primero, ¿por qué las humanidades serían las que tienen el monopolio del pensamiento crítico? Y luego, ¿por qué el pensamiento crítico sería la función de las humanidades? Es decir, ¿por qué las humanidades no podrían tener un rol que no sea el de la crítica, o que no sea solo el de la crítica, o que no sea fundamentalmente el de la crítica, ¿no? Y por qué pensar que el modelo socrático es ese, ¿no? Que podríamos también discutir sobre si Sócrates es solamente el tábano, ¿no? Pero bueno, eso ¿Era sobre esto, Gabo? Sí, algo muy pequeño en cuanto al rol de la universidad y la promoción de valores que estamos girando en base de los comentarios. Pero, a ver, una cuestión un poquito distinta. Yo creo que la formación de valores comienza en la casa, con los padres, y de ahí es más va siguiendo a través de cada etapa de la formación del chico, del adolescente, y por supuesto están en la vida adulta, en la universidad, en el trabajo o en cualquier otra instancia de interacción social. No creo que es un rol central de la universidad. Creo, yo soy de secundario, la formación de valores me parece esencial, cosa que en Argentina no perdemos, no existe. Es como que, igual que pretendemos que la casa de los chicos tenga una cierta formación, llegamos a la universidad y no, es imposible recuperar eso. Entonces, es una sensación que es importante la formación de valores, por supuesto, y en cualquier instancia de la vida, pero no es un rol central de la universidad desde mi punto de vista. Gracias. Alejandro. Sí, entonces, retomando brevemente esto que decían recién, Nussbaum pone mucho el acento en que las universidades están siendo condicionadas por algo o alguien, sea en el mercado, como sea, que define que el progreso equivale al desarrollo económico. Y eso es una definición de valor, que no sabemos quién ha puesto exactamente. Valor también es un término económico, vale la pena decirlo. Además, pero claro, de todas maneras nos permea. Volviendo al tema de la cultura, Ortega dice, la vida es siempre urgente, y la cultura, que es su interpretación, no puede tampoco esperar. Ortega toma la cultura como la interpretación de la vida. En ese sentido, coincido en que la familia y las escuelas, hay muchas escuelas que sí dan parámetros de referencia, son esenciales para llegar a tener una interpretación. Porque en el fondo, las universidades, incluyo como universitario, hemos perdido el monopolio del conocimiento o de la información, ¿cómo quieran llamarlo? Hay graves amenazas de que perdamos el monopolio de las habilitaciones profesionales. Al menos en Argentina, ahí declaran, no me importa el título que tenga, me importa lo que sabes. ¿Qué es lo que tenemos que ¿cuál debe ser entonces el monopolio? Si es posible, aquí que deberíamos conservar. Quizás sea el monopolio de esto, ¿no? Llamémoslo cultura, llamémoslo integración, llamémoslo habilidades blandas. Es el término de moda para designar pensamiento crítico, empatía, etcétera, que eso por lado de la psicología podrían explicar un poco más. Pero quizás en todo caso, y como algo más general, los científicos deben dar las respuestas correctas a los problemas, pero quizás los universitarios o en las universidades lo que tengamos que enseñar es a formular las preguntas correctas.
Y en ese sentido iría por el lado del pensamiento crítico, ¿no? Ahora, eso lo puede enseñar un humanista o lo puede enseñar un científico, ¿no? Un científico duro. Pero quizás también en la tradición más aristotélica esto se le podría llamar, no sé si prudencia, no sé si nos remitimos siempre a algo que es muy filosófico, que puede tener diversas interpretaciones, pero que merece ser discutido. Yo por eso, yendo de la evolución, de lo que pensaba Ortega, necesito que las masas tengan cultura, tengan profesión, tengan algo que las herede. Eso lo estamos perdiendo. Por evolución, porque así van las cosas. ¿Cuál es lo que tenemos que reinventarnos? ¿Qué es lo que tenemos que conservar o aportar? Aportar es decir, así como en una época la universidad aportó conocimiento, y ahí estaban los libros y los sabios, así como en un momento certificó las habilidades profesionales, ¿quién lo puede hacer? Allí, esas instituciones. Y es lo que tenemos que aportar ahora a la sociedad. No será esto, no será siempre formular las preguntas correctas. Gracias, Alejandro. Charlie. Una pregunta para los orteganos. Para mí el texto de Ortega Set, en última instancia, es una especie de defensa no radical, es una defensa status quo de la universidad profesionalista del mundo latino. La pregunta es si él está condicionado culturalmente por conocer un poco el mundo anglosajón. Él conoce el mundo alemán, el mundo español, que es profesionalista en cuanto a su mundo. Como todos los lugares que han pasado por la Revolución Francesa, la guerra de la economía de las universidades. O Argentina, siempre tuvo su educación profesionalista. La Universidad de Buenos Aires empezó con un intento de filosofía que murió enseguida y era una facultad, era una universidad de Derecho y de Medicina. Y entonces me pongo en el 30 y me pongo a él enfrentado a alguien del otro lado del charco. Y tendría una visión probablemente radicalmente distinta. Nosotros en la Universidad Norteamericana le digamos inglés, nosotros enseñamos el legado cultural de Occidente, desde la filosofía griega, romana, hasta el tipo de carrera que tenían. Y se les ocurría en la educación profesional. Y si hubieran leído el pensamiento crítico, porque todo lo que ellos hacen en la obra es pensamiento crítico, es el alumno analizando un texto, en el caso griego, o sea, norteamericano. Pero, entonces, ¿hasta qué punto de vista Ortega? Y además hubieran dicho, es inútil enseñar para las profesiones. Usted tiene que preparar la mente, la gimnasia de la mente, y después aprende las técnicas para ser contador. Contador ni se los hubiera ocurrido, ¿no? Ni derecho quizás, ni derecho. Además, para la jurisprudencia, para el sistema personal, es mucho mejor tener habilidades críticas para analizar la evolución de los casos y la jurisprudencia que saber código, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿hasta qué punto de vista, hasta qué punto Ortega estaba condicionado a su experiencia y su falta de conocimiento que de alguna manera, cuando uno lee un texto, noto daría la impresión de que él no conoce mucho de ese otro mundo, del Liberal Arts College, del sistema británico, etc. Chiquito sobre eso, Eduardo. Sí, no, a mí me parece que lo que Carlos había señalado, las coincidencias más que las diferencias con el mundo americano. No sé si está tan lejos de una defensa de un modelo de educación de artes liberales ahí. Pero lo que quería decir era algo sobre el término pensamiento crítico, porque también se relaciona. Hoy, en humanidades, pensamiento crítico quiere decir que se lee críticamente un texto, eso es evidente. Hoy quiere decir que las humanidades tienen que ejercer un pensamiento crítico sobre la sociedad en la cual están actuando. Entonces hay una fuerte transformación en lo que uno podría decir una concepción contemplativa, por poner un nombre, de las humanidades, o de esta tradición de un legado cultural, a una actitud de intervención activa en el mundo de hoy, que digamos, los estudios postcoloniales en historia, o en literatura, o en antropología, o la crítica literaria en general hoy en día, cuando habla de estudios de pensamiento crítico, está hablando de la manera en la que actúa sobre la sociedad de hoy. Las humanidades tienen que hacer eso o no sirven. Eso entonces, para traer Nussbaum a la mesa también, me parece que ella hace una lectura un poco optimista de la manera en la que las humanidades siguen siendo defendidas en los Estados Unidos. Dice, en ese párrafo final, que habla de las humanidades contra las cuerdas, cortame si en ese párrafo final dice, bueno, todavía hay donantes que recuerdan con cariño cuando leían las grandes novelas, etc. Eso no es más humanidades hoy. Yo creo que hay una lectura muy optimista. Hoy está
agarrando Derrida y deconstruyendo a Jane Austen, y no tiene nada que ver sobre cómo se leía una novela hace 30 o 40 años atrás, y en historia estás haciendo estudios postcoloniales. Entonces hay otra idea de qué quiere decir pensamiento crítico en las humanidades de hoy. Eso puede estar bien o puede estar mal, pero claramente es distinto al papel que las humanidades las veía Hutchins o las ve Ortega Cat, como las transmisoras de esta tradición de valores del mundo que te fueron legados, y que tenía más bien una actitud contemplativa y reflexiva de haber recibido eso, ¿no? Esa universidad era más bien el apartarte del mundo, para la pregunta que vos decís, o Roberto, vos, ¿no? La universidad es el lugar en el que te apartás del mundo para reflexionar sobre este legado que tenés. La universidad pensada de esta manera, si no vas a intervenir en la sociedad en la que estás actuando, no tenés un papel que cumplir. Entonces hay una transformación muy distinta de qué quiere decir pensamiento crítico y humanidades. Y me parece que el Nussbaum nos mete de lleno en esa diferencia. Gracias. Juan. Sí, cortito, porque vinculo un par de cosas que dijeron antes, para no quedármelo. La idea de quién manda, que lo mencionaron por ahí, con la idea de diálogo que vos mencionaste también, Enrique, que me parece muy interesante, vinculado con la idea de democratización, que conecta los dos textos que vos dijiste también, Eduardo. ¿Quién manda? Es una pregunta fascinante, finalmente, porque cuando hablas de diálogo, Enrique, yo me cuestiono si la universidad sigue capacitada para seguir manteniendo el monopolio, siguiendo tu idea, de ese diálogo, ¿sí? Organizado, deliberadamente organizado, no espontáneo, deliberadamente organizado. Si puede seguir manteniendo ese diálogo, si la institución hoy choca contra un mundo que deja ese diálogo lento, fraccionado. Pero ¿por qué saltamos el monopolio? No entendí, porque de repente en un momento empezó a hablar del monopolio del conocimiento. Los universidades está muy claro que las universidades nunca hayan tenido, además del monopolio del conocimiento. No, me parece, yo estoy tomando, mencionaste acá el monopolio, no, sí. y yo lo vinculo con la idea que yo había dicho anteriormente de integración como rol, como que es el único integrador institucionalmente aceptado del saber. Eso le da una condición no natural monopólica. ¿Qué otras instituciones, de acuerdo al planteamiento, podían adjudicarse o presentarse de tal manera? No veo otras. Bueno, había tenido la iglesia. No hay 30, claro, lo había tenido antes. Es una transferencia de eso, es un ayornamiento de eso, que de alguna manera lo comparte a eso con el Estado-Nación emergente del siglo XX. Pero me parece que es un hábitat, un ámbito, no una imposición. Es el lugar donde se puede dar, no donde se impone. Pero es un diseño, no es que apareció de golpe un lugar en donde ocurrió que el saber se integró porque gente se encontró. No sé si es un diseño. Te escuché decir a vos una vez que ser rector es lo mismo que, me parece, pastorear una manada de gatos. La universidad es eso también, es decir, no es diseño, no es planteo, es juntar a todos los gatos y más o menos que se arreglen. Me parece que tiene algo de no planificación, ¿no? No, pero además a mí me parece interesante, perdón, el diseño institucional como parte del problema. Pero es un problema interno de la universidad. Nadie dice que la universidad por diseño es el monopolio. Vos podés discutir si hacia adentro la organización en departamentos o en cátedras es mejor una que otra y cómo integra o no integra una u otra, pero es un problema interno de la universidad. Nadie dice que la universidad como institución tiene o tenga que tener el monopolio por diseño de nada. Yo no creo que la alternativa sea con Minerva y Singularity o la universidad, una u otra. No sé, para mí hacen cosas distintas. No tiene sentido llamar a esto universidad, ni tiene sentido pedirle a esto que haga cosas que hacen otros. Como lo veo yo, no hay problema de monopolio. ¿Querés terminar, Juan? Sí, termino de redondear la idea y después hagamos que después entran todas las críticas de Eduardo. En el libro de Arta, después entran todas las críticas. Volviendo a Ortega, para mí él presenta una institución, la institución, no una, que de alguna manera integra por mandato o por diseño o por convención esta tarea, y eso lo vinculo con tu idea de diálogo con cultura, y ahí es donde yo digo, trasladando esa idea a hoy, me imagino que el diálogo que propone ese lugar es un diálogo tan lento y tan desactualizado, el diálogo con la cultura, y eventualmente tan fraccionado,
que deja de ser atractivo para una sociedad valerse de ese diálogo. Y el diálogo se da con esa institución, no a través de esto que es un lindo intercambio de ideas. El diálogo se da a través del conocimiento científico popperiano, se da a través del mecanismo de titulación, que es un diálogo entre la estructuración del saber y el mundo profesionalista, se da a través de distintos mecanismos. Ese diálogo, hoy, a juicio mío, deja de lado Minerva, deja de lado Singularity, se está dando más afuera que adentro de la universidad. Y no se está dando necesariamente con instituciones estructuradas alrededor de un diálogo lento, fraccionado y que no llega a capturar o que captura tarde emergentes de circundantes. Eso. Y ahí están todas las críticas. Volvemos a la lista. Carlos. Bueno, no, las cosas que dijeron recién me provocaron distintos... yo de alguna manera, lo que vos decís me parece el planteo central del conflicto hoy. Y creo que vos, Eduardo, al decir que Nussbaum es muy optimista, de alguna manera también estás dando la razón a que existe una fuerza de dispersión hoy, por varias razones. Por la democratización que mencionaste, que naturalmente te dispersa, pues ya no son estas élites y estos profesores que en pequeños grupos van pensando con sus alumnos, por la dispersión que te generan las redes de conocimiento, por la especialización científica. Pero me parece que también es cierto que vos tenías el ideario tradicional de la universidad, que estaba basado más en la cultura, en las humanidades y la filosofía, y eso se derrumba por una cuestión de lo que es la caída de la cultura en Occidente, que creo que habría que acompañar el diálogo con un texto de George Steiner diciendo, miren, no crean que las humanidades van a salvar a este mundo porque se derrumbó Europa, se derrumbó Occidente, con lo cual hoy todo es científico-tecnológico o económico y ya la cultura occidental démosla por finiquitada, ¿no? Ahora la pregunta es si realmente esta dispersión, que si la universidad hoy no está intentando, terminado el modelo cultural filosófico que venía de la tradición, conservar la organización universitaria de modo artificial a través de un conocimiento codificado, que yo lo llamo la industria académica, que en el fondo reduce lo que era la universidad, que era un espacio de encuentro, que tenía una organización jerárquica, pero tenía una libertad de pensamiento, y se convierte en una máquina de producir artificialmente conocimiento, ya sea por la vía de la enseñanza, que generas el capital humano que te está pidiendo el sistema económico, o por la vía de la investigación, donde generas capital intelectual o generas el I+D, el producto que necesita la innovación. Ahora, si vos convertís la universidad en ese sistema, ahí sí creo que tenés razón vos, en que también está fracasando desde el punto de vista práctico, porque si vos ves la innovación, el nivel de inversión multimillonaria que está teniendo el mundo en las universidades, no se corresponde con los resultados de innovación que en realidad vienen de ese mundo disperso que está alrededor. Entonces yo tengo como sentimientos encontrados en esta situación, porque por un lado decís, esta universidad así como va, en donde nos encerramos cada vez en una coneaguización de la vida universitaria y en el mundo entero, porque están los sistemas de ranking que no hemos hablado y todo eso, y después ese intento un poco de revivir en algunos nichos de manera idealista el humanismo en unas humanidades que están quebradas, porque las humanidades posmodernas en definitiva están deconstruyendo la propia cultura recibida. Entonces, ¿cómo medias en ese conflicto? Y si es este tipo de universidad en la cual si uno está en un cargo ejecutivo se ve encerrado en fábrica de chorizo, ¿no? Es la indicada realmente para solucionar esta situación, ¿no? O estos ámbitos son más universitarios en el fondo que la universidad. Me toca a mí. Bueno, gracias. Bueno, yo creo que volviendo al texto de Nussbaum, ¿no? Que dice educación para la renta, educación para la democracia, yo creo que ella
aclara en la página 48, dice que si un país desea fomentar este tipo de democracia humana y sensible, dedicada a promover oportunidades de vida, la libertad, la búsqueda de la felicidad para todos y para cada uno de los habitantes, ¿qué actitudes deberá inculcar en sus ciudadanos? Y habla por lo menos de 7 actitudes. A mí me parece que, no digo que ahí está la clave, pero volviendo a Ortega, donde dice que la fortaleza de una nación se mide de manera integral. Dice, no es que porque la escuela es buena, dice Ortega, la nación es buena. Porque también hay que ver cómo está la economía, cómo está la religión. O sea que se tiene que medir de manera integral. Me parece que, volviendo a esto y leyendo algo que habla de la India, de que hay como todo un auge por que los chicos jóvenes se metan en tecnología y haya aumentado mucho el PBI per cápita, pero aún así no se resuelven los temas generales de la India, me parece que la universidad tal vez tenemos que plantear, pues la misión es formar buenos ciudadanos. Pues estamos pensando siempre en las habilidades cognitivas, las especializaciones, los investigadores, las profesiones, pero no estamos pensando en todos esos saberes puestos al servicio de una sociedad, para ser un país más fuerte, más grande. Me parece que tenemos que pensar tal vez que en este ámbito como el que tenemos ahora, en Minerva, en Singularity, en cualquiera de las universidades que nosotros hoy de alguna manera tenemos participación, simplemente son lugares de intervención para fomentar aptitudes como, por ejemplo, si fuera el pensamiento crítico que se habló, la actitud para reflexionar, la actitud para reconocer a los ciudadanos como personas que tienen derechos distintos, la capacidad de escuchar. Vos hablabas de habilidades blandas, yo te digo un poco de qué se trata. Habilidades blandas tienen que ver con todas las que hoy en recursos humanos trabajamos. La capacidad de ser flexible, de adaptarte, de empatía, de ponerte en lugar del otro, trabajar en equipo, comunicarte. Y hoy, y yo se los digo porque yo soy en el ámbito empresario y en el ámbito universitario, las organizaciones, la gente de recursos humanos que busca capital humano, Carlos, está buscando gente, primero, formada en valores. ¿No? O sea, definamos después, si querés, como decía Vera, qué es formar en valores. Buenas personas. Hoy ya no se busca por un currículum, hoy se busca por decirme, che, fulanito bueno, ¿por qué lo decís? ¿Por qué lo validás? Mándamelo. Entonces pensemos que estamos formando gente, tenemos que formar profesionales que puedan tener acción directa en la sociedad. Si buscamos nada más que, si formamos robots que son muy buenos, pero que son aislados, autistas, ¿no? En la universidad, que no se comunican entre sí, que no hacen intercambio, que no son inclusivos, que no hablan con los extranjeros, y no sé si en esta sociedad en la que hoy vivimos estos profesionales van a tener algún tipo de aporte para el bienestar de la nación. Voy al texto del grupo. Perdón, tenemos 2 minutos, así que lo que tengo anotado que es María Matilde pasan a la otra sesión. Muy breve. Me parece muy curioso, quiero comparar brevemente los dos textos. El texto de Ortega, que me gustó mucho, nunca lo había leído como mencioné con rato. Este texto de Newton no me gustó nada. No me gustó nada. A pesar, o sea, esta fue mi conclusión. Mi primera conclusión, lo dije un par de veces, por así decirlo. No, conforme lo fui pensando, me puse a pensar por qué no me gustó. Yo le encuentro un montón de imprecisiones de economista, de profesión, y hay cosas tan mal. Eso no es juicio del valor. 2 más 2 es 4. El crecimiento, desarrollo, acá hay puntos. Sumaba a mi historia de vida. Bueno, yo vengo de una familia ruso-judía, donde muchos tíos abuelos eran comunistas rusos que tenían en la revolución del 5. Entonces este tipo de charlas que están aquí escritas, las recuerdo de mi niñez. O sea, es historia de vida lo que hay escrito acá. Y lo termino brevemente para poner en contexto, porque es realmente maravilloso el viaje que me generó este capítulo. Con la semana pasada que tuve el privilegio de interactuar con el doctor Fernando Monge, médico chileno en la universidad, le dimos un doctorado honoris causa, y es el responsable, a mi entender, del milagro chileno, en cuanto a que, eliminó la desnutrición infantil básicamente en Chile, y es el responsable de un chileno hoy en promedio mide 10 centímetros más, 8 centímetros más que en 1950. Y yo voy leyendo el capítulo y hay un montón de
imprecisiones en cuanto a qué es crecimiento, el llamado efecto de derrame. Habla de la India, puntualmente, eso estaba muy orientado a una experiencia puntual de quien escribe con un montón. Yo me puse, cuando iba escribiendo, me puse el viejo modelo, el viejo paradigma, tendencias nocivas, la inexistencia, los principios económicos deben enseñarse desde una perspectiva humanística. Bueno, la no existencia del efecto de derrame, y lo que estuve con el doctor Montevirtual la semana pasada interactuando, yo saqué algunos números, pero no los voy a compartir más que 2 o 3, que me trajo él. Soy economista de profesión, de vuelta. La mortalidad infantil en Chile, no sé, la expectativa de vida, pongamos así, era de 38 años en 1950 y hoy es, bueno, es el país de Latinoamérica con una mayor expectativa de vida. Chile tiene una malísima prensa, tiene una pésima distribución de ingresos a día de hoy, pero infinitamente mejor de lo que fue. Y los pobres de Chile son mucho menos pobres de los que fueron. O sea, si uno se pone a mirar números, de vuelta me sale de económica que debe estar, y leo el capítulo y digo, no, esto no está ok. Pues está, ¿cómo decirlo? Utilizando criterios que yo me acuerdo de mi época de facultad. Una vieja materia llamada crecimiento económico, con un extraordinario profesor que lamentablemente ya no está con nosotros, y una materia llamada desarrollo económico, que yo nunca logré entender bien de qué se trataba. Y estas posiciones de crecimiento y desarrollo, bueno, de vuelta, no está ok. Bueno, eso era todo. Bueno, ella lo plantea como un manifiesto. Sí, directamente, como lo que debe ser. Sí, sí. Ay, Edgardo Chisme no se sabe que tiene 2 libros escritos con Amartya Sen. Sí. Es su marido. Es su marido. Sobre eso. Inés, pasamos a un break.